responsable, lo asaltan, ¿verdad? Lo asaltan, le quitan sus pertenencias. Él no quiere que, finalmente no quiere que le quiten el auto, se resiste y le dan 3 balazos. Le dan 3 balazos, llega la Cruz Roja, se lo lleva y la conmoción en la familia, todo el mundo a avisarnos inmediatamente, pues mi madre una adulta mayor, una anciana, y en ese momento yo como profesional de la salud encargada entrenada en el área gerontológica, dije no es oportuno que mi madre esté en la Cruz Roja, porque la Cruz Roja lo recoge. Me quedo yo con ella y todo era estar monitoreando a través del teléfono y sale de la cirugía y todo el mundo, los hermanos, dando gracias a Dios, pues somos creyentes, somos católicos, qué bueno que salió de aquí en adelante. Y quedan 3 horas después de la cirugía y suena el teléfono y él fallece. Imagínense, como les digo un poquito, vamos a jugar con la imaginación. Como yo me pongo en el rol de hermana, ¿cómo me sentí? ¿Qué sentimientos fueron los que predominaron en ese momento? Coraje, impotencia, pero otro también, deseos de venganza, ¿verdad? Muchísimo coraje, ¿verdad? Porque decía, ¿cómo es posible? Le hubieran quitado todas las cosas, pero lo más preciado para el ser humano, como lo veíamos al principio, es la vida. ¿Quién era ese tipo para haberle quitado la vida? Para habérsela quitado de esa manera, ¿no? Entonces, fue una situación muy dolorosa. Yo recuerdo que lo que más me impactó, yo no quería que mi madre sufriera. Yo le decía, mi madre estaba deshecha, ¿verdad? Era un despojo, su hijo más pequeño, y algo que siempre lo recuerdo con mucho cariño a mi hermano, porque yo siempre con él hice la broma, le decía, tú eres el que me vas a enterrar, porque eres el más pequeño. Y decía, no es cierto, Ana, vas a ver cómo tú me vas a enterrar. Y yo lo tomaba a broma, y finalmente fue como una profecía, ¿verdad?, que se cumplió. Y recuerdo mucho que en el momento del funeral, mi madre, no les miento, iba arrastrando los pies. La llevaban 2 de mis hermanos, pero así, y decía mi madre, no me ceden, no me duerman, hasta el último quiero estar con mi hijo. Y entonces ahí también uno como tanatólogo se da cuenta que el dolor más grande es la pérdida de un hijo, ¿verdad? Y por ahí nos decía, recuerdo el doctor Reyes Zuvidia en las clases, para cuando se pierde un padre, se le dice al hijo huérfano. Para cuando se pierde la pareja, se le dice viudo. Pero cuando se pierde un hijo, no hay palabra, no hay un concepto que nos indique qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y creo que yo recuerdo mucho el caso de mi hermano, porque precisamente yo en ese momento estaba cursando mi diplomado con el doctor Reyes Zuviria de tanatología. Y como toda persona responsable, y en ese momento el rol que yo jugaba era de hermana, yo decía, no, tengo que cumplir con mis responsabilidades, tengo que estar aquí. Pero era yo algo así como un robot, ¿verdad?, que nada más caminaba sin sentir el piso, sin saber lo que estaba haciendo. Y el doctor Reyes Zuviria, con esa sabiduría que tiene como buen tanatólogo, me llamó. Me dijo, ¿qué haces aquí? Pero es que el examen yo dije, lo voy a reprobar si no estoy en la clase. Ve ahorita y te vas con tu familia. Ve a llorar tu dolor. Quédate con los tuyos. Doctor, pero el examen, en este momento toma tus cosas y te retiras. Y yo ahorita se puede decir, sigo sin conocer, no quise conocer a esa persona que le quitó la vida, sé que está en prisión,
Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí yo tengo a mi hermano aquí, lo quiero mucho, aquí nadie le va a hacer daño. Lo que viví con él, lo agradezco y principalmente aprendí de su muerte, ¿no? Aprendí y creo que esto es lo que nos va formando como tanatólogos también, estar en el sentirlo en carne propia. Y digo, yo reviso los tipos de muerte y para mí esa es la muerte más, no, a lo mejor ustedes me van a decir eso no es cierto, pero para mí es la muerte más dolorosa, ¿verdad? Esa muerte que ocurre de manera súbita, que no nos avisa, ¿verdad? Y que llega. Y bueno, en este momento quise recordarlo y por él también estoy aquí. Y por él sigo creciendo como tanatóloga. Y por él quise compartirlo con ustedes. Gracias. Y bueno, vamos a ver que dentro de las clasificaciones de las redes existen las redes secundarias o formales. Estas son las redes que están realmente estructuradas, institucionalizadas de una manera precisa, ¿verdad? Para dar atención a esas necesidades y problemas. Sus miembros aquí como requisito sí tienen que tener una formación especializada. Y como ejemplos podemos ver a las organizaciones gubernamentales, las instituciones públicas y privadas, las instituciones educativas, las asociaciones civiles, las ONGs. ¿Y qué otro ejemplo me podrían dar? Así como un ejemplo del cual estamos todos aprendiendo. Un tipo de red secundaria que nos ayuda muchísimo en la cuestión tanatológica. La asociación, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que la Asociación Mexicana de Tanatología es una verdadera red de apoyo? Claro. Indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, ¿no? Porque estamos aprendiendo. ¿Qué más? Y comprendiendo a los demás porque tenemos una forma diferente de sentir y vivir y de comprender lo que está pasando a los que nada más se cierran y desconocen. No estamos nosotros tabuizados, podemos vomitar y podemos recibir el bofetón, que podemos dar el abrazo que la otra persona necesita. Podemos dar espiritualmente y recibir, ¿verdad? Esa reciprocidad que nos está marcando, como nos decía la teoría. ¿Qué otra cuestión bien importante? Aquí, apoyándonos en la teoría. ¿Sus miembros tienen una formación especializada? Indudablemente que sí, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos esa formación como tanatólogos, pues podríamos dar nada más un pequeño soporte, pero no podríamos dar ese apoyo. Me gustó mucho la expresión que hizo la compañera. ¿Cuál es tu nombre? Te puedo hablar de tú, ¿verdad? Porque somos colegas. Ese abrazo, ese afecto, esa contención en ese momento tan difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los ejemplos bien grandes de una red secundaria es la Asociación Mexicana de Tanatología. ¿Y que esa red está creciendo? Claro que está creciendo, ¿verdad? Vean todos los hilitos que están entretejidos ahorita en este auditorio, ¿verdad? Que son ustedes. Bueno, vamos a ver por otro lado que las redes, tanto las primarias como las secundarias, no están aisladas, sino que interactúan constantemente, constituyéndose en una red natural, porque tiene la expresión en cuanto a todos sus mecanismos y recursos teniéndolos al alcance para satisfacer las necesidades y solucionar los problemas. Imagínense en ese momento, volviendo al caso de mi hermano, si yo no hubiera estado en ese lugar, si no hubiera tenido al doctor Reyes Zuviria, a mis profesores como el doctor Arronte, al doctor, se me fue ahorita el nombre, el doctor el historiador médico y que ahora es historiador, que es también un médico de veras con una calidad humana enorme. ¿Qué hubiera sido de mí? Les juro que yo tenía muchísimas ganas, incluso pensé en el suicidio, ¿verdad? Decía, ver el dolor tan profundo de mi madre, mis hermanos,
no sé, guardo yo por ahí una foto que me encanta, ¿no? De él, así íntegro, pulcro, que tenía todo un deseo enorme de vivir y que de un momento a otro vinieron y le cortaron esa vida, ¿no? Y yo dije, bueno, afortunadamente que en ese momento yo estaba en la asociación y ahora sí que como un homenaje, yo dije, voy a seguir en esto, aprendí de su muerte, quiero continuar, voy a ayudar a muchos más y bueno, por eso estoy aquí. Y bueno, vamos a ver también por otro lado, siguiendo con la teoría, que las redes de apoyo representan alternativas de solución a las necesidades y problemas en la atención de los seres humanos. Qué bueno que existen las redes, ¿verdad? Esta pequeña conclusión quiero que se la lleven, nada más con eso. ¿Para qué nos llevamos a lo mejor las grandes posturas teóricas? Sino más bien esto es la esencia de las redes. ¿Qué tipos de apoyo? Bueno, ya los mencionamos, pero ahora vamos a verlos un poquito más a fondo. El primer apoyo y el más importante es el apoyo emocional, ¿verdad? No necesitamos tener una herida física. Las heridas del alma, las heridas del corazón son las que duelen más. Y ese tercer oído que funciona muy bien en los tanatólogos, que es el corazón, es el que siempre necesitamos tener bien afinado, ¿verdad? Para escuchar esa petición de ayuda. Y bueno, vamos a ver que el apoyo emocional comprende desde la empatía. Por empatía, ¿qué podemos entender? La comprensión, ¿qué más? Ponerse en el sentimiento, en el lugar de la otra persona, compenetrar en su emoción y liberarle de su propia emoción. Exactamente, pero algo más. El tener ese sentimiento sincero de apoyarlo, de comprender lo que está pasando, ¿verdad? Por ahí dice Carl Rogers que es comprender con amor. Y bueno, también este tipo de apoyo comprende el cuidado, el amor y la confianza. Es el tipo de apoyo más importante para aliviar el sufrimiento, las tensiones y el estrés. Es el más general en sus efectos, pero también es el más difícil de realizar como habilidad profesional. Su aplicación requiere de un entrenamiento formal y reforzado. De ahí que aquellos que quieran entrenarse como verdaderos tanatólogos tienen que tener esa formación. Y yo creo que no nada más la formación, sino yo me atrevería aquí a decir esa calidad humana. No todos los seres humanos la poseen. Yo lo he podido ver y principalmente con los viejos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo que me entreno mucho en el área de tanatología gerontológica, se necesita tener una verdadera misión, ¿verdad? Para esa vocación de servicio, para poder atender el sufrimiento del otro. Imagínense qué pasa con el ser humano, que aparte de tener todo, de haber pasado por esas etapas del desarrollo de la vida, todavía tiene que pasar por una muerte, por una pérdida. Imagínense cómo se sienten esos viejos, desolados, ¿verdad? Y es dificilísimo, de veras, yo se los digo, yo tengo pues ya 20 años en esto y parecerá mentira, pero he podido observar que no toda la gente tiene esa vocación de servicio. Muchas de las veces lo único que los mueve a estar con los viejos pues es el tener ese cheque, ese pago quincenal, el que bueno, el destino a lo mejor me llevó a estar aquí con este grupo de viejos, pero realmente no quiero estar yo aquí, ¿verdad? Porque aunque parezca mentira, yo he escuchado por ahí comentarios de profesionales de la salud, entre comillas, que dicen, es que los viejos apestan, es que los viejos aburren, ¿verdad? Es que no tiene sentido trabajar con ellos. Y muchas de las veces como profesionales de la salud, incluso prejuiciamos, ¿verdad? Y decimos, es que ellos ya están a un paso de la muerte, ya vivieron, no tiene sentido que estén aquí. Entonces ahí se necesita tener una vocación del tamaño del mundo, ¿verdad? Para entender ese tipo de seres también que necesitan el apoyo. Y ahora si nosotros nos entrenamos en tanatología gerontológica, imagínense ustedes
el enorme compromiso que tenemos para dar respuesta a toda esa serie de carencias y necesidades que tienen los viejos, ¿verdad? Entonces, les digo, me atrevo a decir que son pocos, que son como que son tocados, no sé por qué ser divino, ¿verdad? No voy a caer aquí en religiones, pero yo creo que cada uno de ustedes, y en este caso muy humildemente me puedo agregar al grupo, tenemos ese toque, esa calidad humana que es enorme para estar trabajando con las necesidades de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, pues, en verdad yo sí los felicito, qué bueno que están aquí. Me gustaría en un momento dado a lo mejor, y eso sí lo vamos a hacer, que al final anotemos en una hoja nuestros teléfonos, en dónde estamos, y que me permitan formar parte de su red, ¿verdad? El seguir creciendo. Entonces, pues, como les decía, vengo yo también a aprender de ustedes. Y bueno, espero que esto les sirva. Vamos a seguir con la teoría. En ocasiones los comentarios son para romper lo frío de los postulados teóricos, ¿verdad? Y bueno, decía aquí, como lo habíamos mencionado, el dar este tipo de apoyo de manera profesional requiere de un entrenamiento formal y reforzado. Y bueno, como ejemplo, es por eso que ustedes siguen preparándose como tanatólogos. Otro de los tipos de apoyo que se da en las redes de apoyo es el apoyo instrumental. ¿A qué se refiere? Bueno, es ofrecer apoyo cuando la ayuda va directamente a quien la necesita. Se ayuda a otra persona a terminar el trabajo, los quehaceres, las responsabilidades domésticas, se hacen las compras, se cuida de alguien, etcétera, ¿verdad? Es evidente que toda ayuda instrumental tiene también consecuencias psicológicas, no nada más se queda en lo material, en esa ayuda física, porque esta clase de apoyo libera de cargas y establece un vínculo afectivo muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se da una pérdida muy fuerte? Y a lo mejor les mencioné el caso de su servidora, porque en ese momento uno no tiene cabeza, no importa que la casa se voltee, ¿verdad? Que sea como un barco que se está hundiendo. Lo único que importa es ese dolor, ¿verdad? Ese sentir tan profundo que no tiene salida, ¿verdad? Y que muchas de las veces uno dice, no vale la pena vivir. ¿Cómo es posible que existan seres tan terribles que nada más saquen el arma y le quiten la vida a alguien? Y entonces yo recuerdo que en ese momento la casa estaba de cabeza, ¿verdad? Pero afortunadamente ahí, bueno, con apoyo de la asociación, con apoyo de la misma familia, con apoyo de las amistades, ¿verdad? Era el cuidar a mi madre, porque mi madre posteriormente cae en un estado de salud muy, muy grave, y entonces era el estarla cuidando en el hospital, era estar corriendo al hospital. Y bueno, lo único que yo sí recuerdo era cumplir con mi trabajo, eso sí, y eso, les soy honesta, decía, tengo que cumplir con el trabajo, porque si me quedo sin trabajo me voy a quedar sin capacidad económica, entonces nada más por eso cumplo. Pero yo cumplía como robot mi horario, estaba yo ahí con los adultos mayores y nada más, pero no sabía yo qué pasar. Pero cuando inmediatamente terminaba yo mi hora laboral y de inmediato corría para ver qué estaba pasando con mi madre en el hospital, ¿verdad? Y bueno, si no ha sido por ese apoyo instrumental que recibimos de los amigos y de la misma familia, no hubiéramos sobrevivido. Si se dan cuenta, la familia se hubiera hundido, ¿verdad? No hubiéramos tenido esa entereza para salir adelante. Gracias a ese apoyo emocional, a esa ayuda directa que se nos fue ofreciendo, pues pudimos ir sacando el barco y volver a empezar a remar, ¿verdad? Y bueno, otro tipo de apoyo es el apoyo informativo, y este se refiere a la información que se les ofrece a otras personas para que puedan utilizarla y que puedan responder a situaciones críticas, en este caso el duelo, ¿verdad? El responder a esa pérdida tan fuerte. La información no es en sí misma la solución, sino lo que permite es el que se reciba esa ayuda para poderla emplear con uno mismo. Ese apoyo informativo en este caso, ¿qué podría ser en el momento de una pérdida?
¿En dónde podríamos clasificar el apoyo informativo? Vamos a poner, por decir el caso de este abuelo que les mencionaba. Él llegó conmocionado, él estaba en el asilo, estaba cursando la pérdida de la pareja, por eso llega, afortunadamente se empieza a integrar al grupo, pero a los 3 meses sucede la muerte, el fallecimiento de su nieta. Y bueno, él empieza a caer en una depresión, lo empiezan a observar ahí que ya no participa en las actividades, y afortunadamente ahí la directora del asilo conocía parte de mi formación y se acerca a mí y me menciona, ¿verdad?, que este adulto mayor estaba cursando por esa pérdida tan terrible y que qué se podía hacer. ¿Ustedes creen que en ese momento yo cubrí ese tipo de apoyo informativo? Sí. Sí. ¿Cómo lo cubrí? Transmitiendo lo que ha aprendido usted. Exactamente, siendo esa parte de contención para ese adulto mayor. De lo contrario, si en ese momento no hubiera habido el apoyo tanatológico, ¿qué hubiera yo podido hacer para dar el apoyo informativo? Exactamente, y hay que decirlo con mucho, ¿perdón? Apoyo por medio de la asociación. Exactamente, ¿verdad? Decirlo con mucho orgullo, ¿verdad? Luego hacer la referencia a la Asociación Mexicana de Tanatología, ¿verdad? Indudablemente ustedes creen que recibiría el apoyo. Sí. Y un muy buen apoyo, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento pude darle ese tipo de apoyo informativo que le estaba, como dice aquí, ayudando a sí mismo, ¿verdad? Como tanatóloga, bueno, en ese momento pude hacer ese grado de contención con el adulto mayor y darle ese apoyo informativo. Otro de los tipos de apoyo es el apoyo evaluativo. ¿A qué se refiere este tipo de apoyo? Al igual que el apoyo informativo, solo transmite información y no el afecto, pero quiero decirles que en este momento, nosotros como tanatólogos, aquí sí rebasamos este tipo de apoyo, sí nos vamos más allá, ¿verdad? Nosotros sí nos ponemos, como decía por aquí una de las compañeras, nos ponemos en el zapato del otro y empezamos a sentir su dolor y empezamos a sufrir junto con él. Y muchas de las veces me decía, recuerdo a la directora del asilo, pero es que llegó el momento, les juro que cuando el adulto mayor me empezó a relatar todo el tipo de muerte que había tenido su nieta, me enseña la fotografía, me dice cómo la había tenido desde pequeña, los adelantos que había tenido en la escuela, cuáles habían sido esas negociaciones entre abuela y nieto, cómo la había cubierto para que no la regañara la mamá, cómo la ayudaba para que viera al novio, cómo le había aconsejado que se tenía que divorciar porque era una relación destructiva, y cómo, una de las cosas muy importantes, el abuelo se culpaba también por haberle impulsado a que tuvieran esa nueva relación. Entonces imagínense cómo para mí en ese momento, les doy mi palabra, que llegó ese momento tan difícil y tan profundo que me dolió mucho, y abracé al abuelo y me puse a llorar con el abuelo, ¿verdad? Porque sentía yo, no sé, el dolor. Fui siguiendo todo eso, todo ese trayecto de ese abuelo, el crecimiento con la nieta, los adelantos, las vivencias, el enorme cariño y afecto que habían tenido, y después de un momento a otro le cortan la vida. Entonces me decía, recuerdo que me dijo la directora, pero ¿por qué te pusiste a llorar con él? ¿Ustedes creen que se vale llorar con ¿verdad que sí? Y bueno, en ese momento también recuerdo que me decís que no debiste de haber llorado con él. Yo dije, bueno, ¿y dónde está? Quiero que me diga cuál es el impedimento, ¿verdad? No estamos empatizando nosotros como tanatólogos en ese dolor profundo que está teniendo ese hermano nuestro. Indudablemente que sí, ¿verdad? Entonces se valía llorar con el abuelo, ¿verdad? Se valía seguir el ir caminando con él, ¿verdad? A lo mejor ser ese hombro para que se apoyara, y al ratito él siguiera el camino sin la ayuda de la tanatóloga, ¿verdad? Entonces se vale llorar. Y bueno, dice aquí, esto se los había mencionado porque uno trasciende esa parte, ¿verdad?
sí llega uno a tener afecto, sí llega uno a tener ese amor empático por ese hermano que está sufriendo, ¿verdad? Y dice aquí, la información que se transmite es relevante para la autoevaluación, o sea, se le da toda esa información para que él mismo vaya autoevaluando su crecimiento, ¿verdad? Y vaya haciendo una comparación. En este caso, ¿qué es lo que había pasado? Considero que es, así como fue de terrible y doloroso la pérdida de mi hermano, para mí, yo creo que lo fue, no quiero medir grados, pero yo creo que también fue un profundo dolor para ese abuelo. Y entonces esto nos ayuda en ese momento a comparar, que aunque se oiga en un momento dado un comentario frío, pero que a cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Recuerdo que por ahí yo llegué con el confesor y le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué padre? ¿Por qué nos pasó a nosotros? ¿Cómo es posible? Y decía, y se me hicieron unas palabras muy sabias que me dijo, tú te preguntas por qué a ti. Y yo quiero que me digas por qué a ti no te podía haber tocado. Todos, ¿verdad? Todos en cualquier momento, a lo mejor ahorita nosotros estamos en la sala y bueno, ahora sí que como dicen los jovencitos, tocamos madera, ¿verdad? Ojalá que todos lleguemos, ¿verdad?, a nuestras casas y bueno, nos llevemos esta pequeña charla y reflexionemos, ¿verdad?, sobre todo lo bueno que tenemos y de nueva cuenta regresamos a ese valor, la vida. Entonces, no podemos decir por qué a mí no, a cualquiera nos puede tocar. Y entonces esto nos va a servir para hacer una autoevaluación y una comparación. Aquí otras personas, como dice la teoría, son fuente de información que la persona que en ese momento está atravesando en caso de duelo puede utilizar para evaluarse a sí misma. Y en ese momento sí, a mí me sirvió, ¿verdad?, para decir, bueno, me tocó, que desafortunadamente jamás hubiera querido, jamás, porque como les dije al principio, que jugáramos un poquito en la imaginación, y si se ponen en mi lugar, digo, para nadie yo deseo una situación de ese tipo. O también nos podríamos preguntar que en caso de creyente, que para qué, ¿no? ¿Para qué fue esa situación? Por ejemplo, en su caso, bueno, usted no es para ser tanatóloga y poder relacionarse más con esto. Desgraciadamente, pues para eso a lo mejor sirvió la muerte de su hermano, ¿no? O sea, preguntamos, ¿para qué no? ¿Por qué a mí? ¿Para qué Dios me manda esto? Exactamente, y yo creo que, y mira qué bonita reflexión, porque sí es cierto, ¿no? Considero yo ahí que para mí ya fue un reto y dije, ahora voy a ser tanatóloga, pero cada día quiero ser la mejor tanatóloga y ya a diario, ¿verdad? Y por eso cuando el doctor Arronte me dijo, sí doctor, en lo que yo pueda y con mucho gusto, si este pequeño granito de arena va a servir para poder estar con los tanatólogos y seguir creciendo y dejar una pequeña huella y después trascender, cuente conmigo, doctor. Entonces yo creo que sí. Me gustó mucho su reflexión, me llegó, como dicen los muchachos. Yo creo que aquí se aplicaría lo que decía yo y creo que el sábado nos dieron un curso sobre suicidio y decía creo que es el doctor el que nos dio el curso, que cada muerte lleva un mensaje implícito. Entonces a lo mejor esto igual, usted lo está aplicando ahora, ¿no? Ay, qué bonito, pero ese es en el caso de muerte por suicidio. Pero o sea, aquí lo que quiero concretar que cada muerte tiene deja un mensaje implícito. Digamos, en la muerte de su hermano fue por un asesinato, homicidio, le dejo un mensaje a usted. A lo mejor en mi caso han habido muertes de mis familiares que ya han dejado un mensaje, pero vamos a aplicarlo de acuerdo a cómo vamos viviendo de alguna manera. Sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí podríamos también unir ese sentido de trascendencia, ¿verdad? Y si se dan cuenta, a lo mejor ahorita íbamos a filosofar un poquito más. Con esto vamos tejiendo más esa red, ¿verdad? Vamos creciendo. Qué bonito. Muchas gracias. Es muy diferente el sentido de muerte que se tiene y el duelo con tanatología que sí, porque la gente dice, pues ya pasó, resígnate, y ahí se queda, y de esto no se habla, y no llores porque va a llorar, porque no lo vas a dejar descansar, a diferencia de
nada de resigna, tengo que pasar por mi caos interior, tengo que crecer y tengo que superarlo para poderlo recordar sin enfermar. Porque si nada más lo trago y lo oculto y lo entierro en mi pecho, no sale. Las cenizas de mi papá no vuelven a caminar, pero mi papá vive y Jesús vive. Aunque la forma de vida que él tiene dentro de mi corazón es muy diferente que la que tuve en aquella época y la que tiene en la hostia del altar y la que tienen otras personas, pero para mí Jesús tiene un mensaje muy especial. Para mí Jesús vive y así otras personas. Y también la forma de acompañar a otra persona cuando tiene un ser querido, recientemente una persona muy querida nuestra, que tanto fue ayuda para mi padre y ahora está acompañando a mi madre. Ella tiene 60 años, está a punto de cumplir 61 años. Y acaba de perder a su pareja 6 meses del diagnóstico de cáncer hasta el sepelio, y pues también tenía que ir cada tarde, se tenía que ya que ir para acompañarlo de noche, no permitía que otra persona lo bañara o le atendiera. Entonces pues nos estuvimos partiendo como pudimos, pero uno le da un total diferente servicio de apoyo a ella en ese momento, que ella está por un lado tratando de cumplir con su actividad laboral doméstica y con su propia vida, los restos de la vida de su ser querido. Entonces tenía que viajar a otro pueblo y sin embargo se logró darle ese apoyo que era necesario, y a veces un par de días con el salario íntegro y aparte otros apoyos adicionales. Pero eso porque uno ya tiene una comprensión, un mensaje, y ella es tan noble y tan fina. Ella nació tanatóloga realmente, ella es cuidadora, ella nunca fue a la escuela, ella tomó un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja, y de 20 que cursaron, nada más 3 fueron aprobados y ella fue uno de ellos. Ella fue una de las 3. Y ella se ha dedicado a cuidar a personas adultas mayores y acompañarlas hasta el último momento. Entonces, y ella es parte de nuestra familia, es parte nuestra. Y tiene un montón de problemas con sus hijos, con sus nietos, con todo el mundo. Y siempre es el Deus ex machina, y tiene que resolver todos los problemas en todos los lugares. Es una maravilla de persona. Pero uno puede dar solamente gracias a lo que la tanatología ha dado. Exactamente. Yo creo que lo más rescatable me pareció fue al inicio lo que decía, ¿no? Que qué bueno que tenemos esa formación tanatológica, porque ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos a una muerte sin toda esa formación, pues resígnate, no debes de llorar, porque si lloras menos va a descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como tanatólogos sabemos que no sucede así, ¿verdad? Que hay que hacer ese acompañamiento, ¿verdad? Para que pueda no encontrar esa resignación, sino aprender a vivir con esa muerte, ¿verdad? Y como lo decía, aceptación, ¿no? Llegar a esa aceptación. Exactamente, y no esa resignación, ¿verdad? El decir, bueno, pues ya me pasó y ya no, sino como y me encantó, ¿no? La postura que tuvieron, sino aprender de esa muerte, ir, incluso, si ustedes notaron, no hubo un momento que, pues, el recordar, para mí, lo recuerdo, me emociona mucho, y me llega incluso el momento de que se me hace un nudo, porque yo cada que estoy en un lugar así con ustedes, que, bueno, hablan el mismo lenguaje o pretendemos hablar el mismo lenguaje. Yo sigo siendo una aficionada de la tanatología, no me puedo decir que soy una tanatóloga al 100%, todavía me falta mucho, pero cada que lo menciono es como una especie de homenaje, ¿no? Para decir, sabes que estoy aquí por ti, aprendí de ti y continúo. Y tu presencia en ese momento, el compartir con ustedes, y les agradezco el que me hayan escuchado, digo, va a permitir que él, donde quiera que esté, ¿verdad? Él sabe que lo sigo queriendo, ¿verdad? Y que ya no va a haber un desalmado con un arma para volverle a hacer daño, ¿verdad? Que él ya está en otro lugar, en otra dimensión, simplemente como decía Kubler-Ross, cambió de presencia, ¿verdad? Es otra dimensión donde él se encuentra, pero él sabe que lo sigo queriendo, ¿verdad? Y que sigo creciendo. Entonces, por eso me gustó mucho la reflexión que hicieron ustedes. Bueno, entonces este es el último tipo de apoyo. Vamos a regresarnos a la teoría.
Y bueno, aquí es importante, ya lo habíamos visto, la familia. ¿Por qué? Porque nos orienta en cuanto a valores, a normas, en cuanto a actitudes y conductas. Ya lo mismo, la familia es fundamental. Vamos a ver también, como dice aquí, ya no nos vamos a detener más, que la familia es la base de toda red de solidaridad, es el ejemplo a seguir, ¿verdad? Y dice por ahí, me gusta mucho una afirmación que hace Ackerman, que dice, la familia es el grupo donde se viven los amores más profundos, ¿verdad? Y también donde se viven los dolores más devastadores, ¿verdad? Es en la familia, y esto es cierto. Y bueno, qué bueno que tenemos familia, qué bueno que contamos con esa primera red, ¿verdad? Las redes de apoyo familiar también tienen grandes ventajas. ¿Por qué? Porque ahí pues compartimos los quehaceres domésticos, podemos dar un cuidado directo, hay niveles de proximidad muy cercanos, se comparten los enseres y los espacios, hay un grado de confidencialidad muy amplio, no hay más, ¿verdad? ¿Con quién podemos llegar y llorar nuestras grandes penas y que sabemos que no nos van a traicionar? Con la familia, ¿verdad? Y también con los amigos, ahorita lo vamos a ver. Hay un apoyo emocional enorme, ¿verdad? Una afectividad compartida, una intimidad y una compañía muy profunda. Y sobre todo, que se da en una convivencia diaria. Y bueno, aquí una de las principales características de este flujo de ayuda que se da en esta red es que esta ayuda se da en forma continua. Constantemente sabemos que tenemos a la familia y esto representa una labor muy intensa en algunas ocasiones, y es por eso que muchas de las veces la familia pues ya se encuentra agotada, ¿verdad? Siempre están, como dicen por ahí los jovencitos, prestos y veloces a darnos la mano, a darnos ese abrazo, ¿verdad? Ese calor emocional. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Terminamos 8:30, ¿verdad? ¿No? Bueno, otro tipo, vamos a ver que existen también otro tipo de redes de apoyo no familiares, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas? Dice aquí, después de la familia, sin lugar a duda, las redes de amigos, de vecinos, de conocidos, de compañeros de trabajo pueden ser fundamentales en la prestación de servicios para recibir ayuda. Los amigos pueden aportar una gran diversidad de ayuda, pero el apoyo emocional es uno de los más importantes. ¿Están de acuerdo? Sí. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Muchas de las veces estamos cursando por un problema muy difícil y ¿qué hacemos? Le llamamos a nuestra amiga y con ella lloramos, tomamos el cafecito, sacamos todo, y ¿qué pasa cuando regresamos a casa? Como que descansa nuestra alma, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo en que los amigos son una gran red de apoyo no familiar, ¿verdad? El apoyo emocional que proviene de los amigos, como dice aquí, es probablemente el más apreciado. Muchas de las veces hasta más apreciado que el que se da en la familia, porque en ocasiones, ¿verdad? Pues que como familiares ahí tenemos algunos choques y mejor no le comento a mi hermana y no le digo a mi esposo porque él no me comprende, él en ocasiones me regaña, ¿cómo es posible que tú haces esto? Pero ¿qué pasa con mi amiga? Mi amiga incondicionalmente me da apoyo emocional. Entonces este tipo de redes no familiares, el principal apoyo es el emocional. Bueno, y esto va a estar caracterizado, los vínculos de amistades van a estar establecidos por intereses comunes y actividades compartidas. Por algo son nuestros amigos, por algo los elegimos, ¿verdad? Tenemos intereses en común y compartimos conocimientos, habilidades, destrezas y demás con los amigos. ¿Cuáles son los factores que limitan? Tenemos nuestra red de amigos, pero muchas veces sabemos que contamos con ellos. ¿Pero qué es lo que limita? Bueno, pues el tiempo de disponibilidad, ¿verdad? No pueden estar al 100% como quisieran. Por las excesivas jornadas laborales,
por las limitaciones económicas, por falta de alguna autonomía física, ¿verdad? Alguna cuestión física que tiene nuestro amigo, que en ese momento no puede estar con nosotros, vive muy lejos, pero agarramos el teléfono y sabemos, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando falleció mi hermano, era el momento de hablarle a la novia, ¿verdad? Hablarle a ella y el recordar cómo lo conoció, qué era lo que más le había gustado de él, cómo se había enamorado, y eso me hacía revivir, ¿no? Y luego ella me comentaba, ¿y cómo era de chiquito? Pues sí, fue el más pequeñito, y entonces imagínense, como decía ahí el libro de Déjalos ir con amor, ¿verdad? Para mí fue muy fuerte porque casi fue, como era el pequeñito, yo le tuve que cuidar, lo tuve que llevar a la escuela, le tuve que corregir las tareas, tuve que estar detrás de él cuando reprobaba alguna materia, ¿no? Entonces el vínculo era doblemente, ¿no? Muy estrecho, de hermano e hijo, ¿no? Y entonces les digo, eso, si no hubiera sido en ese momento por esas llamadas telefónicas. También recuerdo mucho que una de mis hermanas empezó a sacar todos los álbumes de fotografías y nos pasábamos las horas tomando el cafecito, apoyando a mi madre y viendo las fotografías, ¿no? Y eso en verdad cómo nos alimentó y cómo nos ayudó mucho para vivir nuestro proceso de duelo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de ambas redes, tanto de las redes formales como las informales? Es decir, las secundarias y las primarias. Bueno, vamos a ver que el apoyo que se recibe nos hace saber que hay alguien que se preocupa por nosotros, que hay alguien que nos quiere, ¿verdad? Que somos estimados y valorados, que pertenecemos a una red de comunicación, que estamos compartiendo responsabilidades y obligaciones mutuas. Teníamos que seguir en este caso, en el caso personal, teníamos que seguir juntos, ¿verdad? Teníamos que salir adelante. Y también algo muy importante que no se nos debe de escapar con este tipo en las ventajas, ¿verdad? Dice aquí, se requiere de una amplia flexibilidad, que en términos científicos es la famosa plasticidad, que no es otra cosa que el estira y afloja, ¿verdad? El conocer que tenemos diferentes características, que portamos diferente personalidad y que a lo mejor en un momento dado para lo que a uno puede ser bueno, para el otro no. Pero entonces ahí, ¿qué es lo que mejor funciona? El respetar cada postura, ¿verdad? Cada posición del integrante de la familia, para entenderlo, porque yo recuerdo que había una de mis hermanas que decía, es que lo único que están haciendo es lastimarse con estar viendo todas esas fotos. No tiene sentido, ya se murió. Y decía mi hermana, en ese momento decía mi hermana, es que ya, hay que llorarlo. Se limpiaba las lágrimas y decía, ya, tenemos que seguir adelante, hay que seguir trabajando y nada más. Pero si se dan cuenta ahí como tanatóloga, ¿qué estaba haciendo como tanatólogos? ¿Qué estaba haciendo mi hermana? Estaba negando. Exactamente, y se tragaba su coraje y su rabia y decía, ya no hay que llorar. Y guarden esos álbumes, yo no quiero ver más, y se aislaba. Pero entonces, como decía, ¿no? Lo importante, ¿alzaban por ahí la mano? ¿No? Lo importante es esa formación que tenemos como tanatólogos, los que nos permite tener una visión más profunda y entender qué estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía aquí, hay que tener esa amplia flexibilidad. Como les decía, es entender el por qué se están dando esas situaciones para respetar las diferencias individuales y facilitar la adaptación hacia nuevas demandas, tanto de cambios internos como de cambios externos, ¿verdad? Indudablemente que ese momento de pérdida iba a traer cambios, que la familia era algo así como que le habían mutilado una parte de ella, ¿verdad? Y tenía que hacer cambios. Ahora tenía que haber toda una reestructuración en la familia. Y bueno, existen también otro tipo de redes comunitarias. Las redes comunitarias son el conjunto de personas que interactúan regularmente, unidas entre sí por un sentido de pertenencia e identidad social en un territorio definido, por un interés compartido y una combinación de ambos. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una red comunitaria? Los vecinos, pero un poquito vámonos más allá.
Bueno, sí podrán ser los vecinos. Hay muchas veces que la comunidad vecinal funciona muy bien. Por ejemplo, en el caso de ahora con los asaltos, ¿verdad? Hay redes comunitarias que se han estado protegiendo y han estado vigilando y les han puesto el alto a los asaltantes, ¿verdad? En el caso de ¿cuál podría ser una red comunitaria para dar un apoyo tanatológico? Yo tengo por ahí un ejemplo que me gusta mucho mencionarlo. Y bueno, incluso se los voy a mencionar y ahorita ustedes a lo mejor van a hacer cara de asombro. Por ahí en el barrio de Tepito hay una red comunitaria y cualquiera diría, meterse a ese barrio, lo peor, asalto, robo y demás. Bueno, no voy a decir esto es cierto, pero también hay que ver también la parte positiva. Ahí hay una red comunitaria, fíjense ustedes que a mí cuando lo conocí me gustó mucho, incluso en ocasiones con el párroco hacemos alguna aportación, porque ¿qué pasa? Cuando hay la pérdida de un ser querido, ellos habilitaron en una de las parroquias una especie de capilla funeraria. No se les cobra, la misma comunidad lleva el café, lleva el pan, se hacen los 9 días, se hace la misa y todo es a través del apoyo de la comunidad. Y la familia que en ese momento está sufriendo la pérdida no hace ningún desembolso, además que no tienen una capacidad económica muy viable, ¿verdad? Y esa red funciona. Y ellos mismos, la red comunitaria, se hace cargo de hacer la limpieza de la capilla, la limosna que se va juntando, una parte es para la iglesia y otra parte para ir habilitando bien la capilla para apoyar a los deudos, y a mí se me hace un bonito ejemplo de una red comunitaria y de un excelente apoyo tanatológico, ¿no? Pero eso el gobierno lo permite, porque por ejemplo en una colonia alguien que prestara una casa o algo, pues no está permitido, tiene que ser autorizado. Sí, y incluso ellos lo hicieron, por eso se apegaron a una de las iglesias de la comunidad. Y entonces en conjunción con los padres habilitaron la capilla, ahí les digo, llevan los restos, ahí están, se hace la velación de la persona, está la familia, y es muy curioso porque les digo, ellos le llaman la providencia. En ese momento la familia no hace ningún desembolso y ellos mismos, ahora sí como una especie, es una red, ¿verdad? Ellos se ponen de acuerdo, llevan el café, el té, el pan, y cuando son los 9 días pues dan tamales, según sea la capacidad económica que tienen. En una ocasión me llamó mucho la atención que bueno, hubo hasta pozole y tostada. Un tema muy importante en tanatología y en muchas otras áreas, como son precisamente las redes de apoyo. En ese caso, ¿cuáles son su importancia precisamente en su aplicación en el trabajo en tanatología, en el trabajo del duelo y en otras áreas? Para eso hemos invitado a la licenciada en Trabajo Social, Ana María Cuadros, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene otros estudios como son diplomado en gerontología por la Universidad Iberoamericana y también diplomado en tanatología aquí por parte de la Asociación Mexicana de Tanatología. La licenciada Ana María Cuadros tiene una amplia experiencia en el trabajo en gerontología y en tanatología, y a lo largo de muchos años ha trabajado en el INAPAN, en el Instituto Nacional del Adulto en Plenitud, y también colabora en el Hospital Homeopático de México. En este momento está en la Unidad de Atención Integral Moras de INAPAN y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes y espero, ¿verdad?, que esta pequeña charla pues nos deje mucho, nos llevemos mucho principalmente para nuestra práctica profesional. Y bueno, vamos a iniciar. Y como lo decía el doctor Arronte, ¿verdad?,
nuestro tema es tanatología y redes de apoyo. Y bueno, quiero que nos quedemos ahorita con esto. Dice, ningún hombre es una isla, un todo en sí. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Perdón, ¿sí? Quería el señalador. Y bueno, dice ahí John Down, dice, todos formamos parte de la humanidad. Precisamente por ser parte de la humanidad estoy aquí. Y por otro lado, Elizabeth Kubler-Ross nos dice, no existen errores ni casualidades. Todos los acontecimientos de la vida son bendiciones que nos dan para poder aprender. Y bueno, precisamente como vengo a aprender, yo vengo a aprender de ustedes, ustedes de mí, ni para nada, sino al contrario. Y es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es nuestro principal valor que tenemos como seres humanos? La vida, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a ver que todos somos un éxito en este momento por estar vivos, ¿verdad? La vida no es solo un regalo, sino es el mejor de los regalos. Sin ella no habría nada para nosotros. Con ella todo tiene sentido. Es el punto de partida fundamental de donde arrancamos todas nuestras decisiones. El centro de referencia donde evaluamos todo lo que podemos hacer, nuestros hijos, la casa, el trabajo, el hogar, la convivencia con nuestros amigos. Es todo, ¿verdad? El verdadero sentido de la vida es simplemente vivir. Mas, sin embargo, todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y la vida transcurre dentro de ese lapso, de este principio y de ese fin. ¿Cuál es ese fin? La muerte. La muerte puede presentarse en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Y el único requisito para morir es que tengamos vida. Ya lo cumplimos, ¿verdad? Si ahorita yo les pido que alcen la mano, pues todos ya cumplimos con ese requisito. De donde entonces podemos decir que la muerte es la compañera de toda la vida. Desafortunadamente se presenta cuando menos lo esperamos. Y lo peor del caso, nos recuerda nuestra fragilidad que tenemos como seres humanos. De ahí que el destino final de todo ser humano va a ser la muerte. Y bueno, para hacer una analogía de lo que es la muerte, les quise traer estas palabras del autor del Principito que dice: sentí que algo extraordinario estaba pasando. Lo estreché entre mis brazos como a un niño, pero lo sentí desaparecer en un abismo sin poderlo detener. Y eso es la muerte. ¿Qué pasa cuando tenemos la pérdida de un ser querido? Perder a un ser querido es una de las experiencias más traumáticas por las que puede atravesar una persona durante su vida. Es probable que la persona caiga en un estado en el que se encuentre en un estado de dolor muy intenso, que le estremezca el alma, que le desgarre el corazón. La persona se va a sentir terriblemente sola, incomprendida y lo peor, atrapada en una tristeza infinita, con un dolor agudo que parece enloquecerla. De ahí que el duelo, nosotros en tanatología lo consideramos como un proceso lento y profundamente doloroso. ¿Qué va a ser el duelo? Pues toda esa serie de sentimientos, de reacciones, de cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de una herida por la pérdida de ese ser querido. Es una reacción natural y a la vez un proceso de adaptación muy doloroso que sigue a la pérdida de eso muy importante que sufrimos en la vida. ¿Qué vamos a entender por pérdida? Pues va a ser toda aquella privación de lo que poseíamos y que tenía un gran significado para nosotros. Nos va a provocar angustia. ¿Y qué podemos entender como pérdida? Bueno, pues puede ser el quedar minusválido después de un accidente, el perder el sentido. Ya encontré el señalador.
Después, el perder el sentido de la vista, el perder un brazo, una pierna, ser sometida a una mastectomía, nosotros como mujeres, ¿verdad? Convertirse en una víctima de una violación, perder el empleo, sufrir un descalabro económico, el divorcio, el abandono, la jubilación, sobre todo en los viejos, pero la pérdida más fuerte es la pérdida de un ser querido. ¿Qué hace que un duelo sea menos doloroso? Primero, el tipo de pérdida, ¿verdad? Va a ser muy diferente a aquel que se origina por la muerte de un hijo o por la pareja, que el causado por el quedar en la ruina o perder el empleo. Otro de los indicadores para que esto sea menos doloroso va a ser el grado de relación que se tiene con la persona. No va a ser lo mismo que si esa persona que perdemos sea un hermano, sea la madre, sea nuestro esposo, sea un amigo muy cercano o un compañero de trabajo. Para esto nos dice la psicóloga Nancy O'Connor, autora del libro Déjalos ir con amor, que el duelo va a ser más doloroso cuanto más cercana haya sido esa relación con la persona que murió, ¿verdad? Y de ahí será más complicado y prolongado el proceso de despedida. Otro de los parámetros que van a marcar el que sea menos o más doloroso van a ser las circunstancias que rodearon la muerte de ese ser querido. ¿Qué va a pasar cuando se trata de una muerte súbita? Cuando la persona que murió en una forma repentina o en un accidente. Salir del duelo, esto nos va a llevar más tiempo, nos vamos a tener que enfrentar a ciertas dificultades para poderlas superar, como son un sentimiento de sorpresa, el no creer lo que pasó, la rabia y la culpa van a ser los sentimientos más profundos que acompañarán durante este periodo y va a ser más largo. Pero ¿qué pasa cuando esa muerte ya es esperada? Bueno, aquí si en ese momento la persona a quien se acaba de perder con anterioridad ya le habían diagnosticado una enfermedad terminal, esto nos va a dar la oportunidad para irnos preparando, ¿verdad? Salir del duelo nos va a permitir salir en menos tiempo porque va a tener grandes ventajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos permitimos en ese momento ser compañía de esa persona, vamos a estar constantemente con ellas. Vamos a tener tiempo para decirle todo lo que sentíamos, las cosas buenas y malas. Vamos a poder recordar los tiempos gratos, los tiempos felices. Vamos a podernos perdonar mutuamente, el cerrar esos círculos, el no dejar cosas pendientes, ¿verdad? Y sobre todo, vamos a tener la oportunidad de despedirnos. Pero ¿qué pasa cuando la muerte es por suicidio? Bueno, aquí vamos a ver que esto va a causar un desconcierto e incluso vamos a tener mucho coraje, mucha rabia, ¿verdad? Por eso que pasó. En un momento dado no vamos a poder perdonar a la persona lo que hizo, ¿verdad? ¿Por qué no nos permitió ayudarla? Y aquí la culpa va a ser el sentimiento más difícil de afrontar. Se van a presentar múltiples interrogantes que a final de cuentas nunca van a tener una respuesta concreta, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue por mi causa? ¿Por qué no me di cuenta de lo que estaba sucediendo? Y esto continuamente se estarán planteando las interrogantes. ¿Qué va a pasar cuando la muerte sea por homicidio? Cuando nos demos cuenta que la persona que acabamos de perder fue víctima de un crimen, esto nos va a ocasionar una profunda deseo de venganza, ¿verdad? Va a haber toda una ansiedad de que se haga justicia. Muchas de las veces también nosotros vamos a querer hacer justicia por nuestra propia mano. Impotencia, porque no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Yo recuerdo el caso de uno de nuestros abuelos que para mí fue muy difícil llevar todo el proceso de duelo, porque tenía una sobrina, pues se puede decir que tenía toda la vida por delante, ¿verdad? Muy joven, muy guapa,
estaba estudiando en el extranjero, está pasando por el problema de divorcio, conoce a una pareja nueva, se empiezan a entender, la invita a salir en un fin de semana de vacaciones, salen y en el hotel la asesina, ¿verdad? Ahora sí que con una daga le corta el cuello y ella se está desangrando, hasta que finalmente pues el personal del hotel la descubre. Entonces imagínense ustedes para el pobre abuelo, me enseñaba la foto de la nieta y me decía, pero mire cómo es posible, tenía todo, yo lástima que no tengo las fuerzas suficientes, pero yo lo mataría con mis propias manos, ¿no? Y era constantemente, era estar trabajando todo el proceso de duelo con el anciano, hasta que él fuera encontrando esa paz, ¿verdad? Y ese entendimiento de por qué lo hizo. Era como lo dice aquí, ¿verdad? O un enorme deseo de vengarse. Decía, si yo supiera ahorita, yo ya no tengo que hacer más, yo lo mataría con mis propias manos, ¿verdad? Entonces, imagínense, es importante por eso lo que menciono aquí, que dependiendo de las circunstancias y el tipo de muerte es lo que va a marcar el proceso del duelo, que sea menos doloroso, menos prolongado, el que se llegue a una aceptación con menor tiempo. Y bueno, otro de los indicadores es el tipo de personalidad y la manera como se han enfrentado otro tipo de pérdidas. En este caso, como en el caso de este adulto mayor, pues afortunadamente ya, en el buen sentido, ya había tenido la pérdida de su esposa, estaba precisamente en la residencia cursando la pérdida de su cónyuge, y bueno, llega la muerte de la nieta, y esto pues le va ayudando, porque él había llevado una vida con una trayectoria, pues ya había sido un líder sindical, había tenido serios problemas, los había enfrentado, pero imagínense en esa última etapa de su vida, el haberse tenido que enfrentar a esa situación tan difícil como era la muerte de su nieta, y de qué manera, ¿no? Entonces, pues fue difícil, fue muy difícil el proceso, fue un acompañamiento largo, pero afortunadamente pues ya después de 2 años él pudo entender y quedarse con su nieta aquí, ¿verdad? En el corazón, con ella, y entendiendo por qué el tipo, ¿verdad? Para esto el asesino pues era de origen extranjero, jamás lo aprendieron y finalmente no se supo, ¿verdad? Bueno, y entonces, como les decía aquí, es importante también el tipo de personalidad y la manera como se han enfrentado estas pérdidas. Dependiendo de todos estos indicadores que acabamos de ver, se afrontarán con mayor o menor contratiempo la elaboración del duelo. Y bueno, para hacer una pequeña analogía de lo que es el duelo, de nueva cuenta volvemos a citar al autor del Principito, y me gusta mucho esta frase que dice: porque la grandeza del hombre no radica meramente en el destino de la especie, pues cada ser humano es un imperio. Cuando una mina se derrumba y se cierra sobre la cabeza de un solo minero, la vida de la comunidad se suspende. Y así queda suspendida la vida con el proceso de duelo, ¿verdad? Esto, pues más que nada lo hice a manera de introducción, un poco para que nos fuéramos. Yo sé que todos los que están aquí tienen una calidad humana muy amplia y una sensibilidad enorme para entender el dolor, porque bueno, ahorita lo que ya vamos a revisar, más que nada es toda la parte teórica de las redes de apoyo. ¿Para qué nos sirven esas redes de apoyo, verdad? Y bueno, con esta bella imagen, no sé si se puede apagar la luz. No se me duermen, ¿verdad? Bueno, conste, me dieron su palabra, porque bueno, quise que apagáramos la luz para que vean esta bonita imagen. Y bueno, como les decía, vamos a entrar a la parte teórica y vamos a ver que los antecedentes de las redes de apoyo tienen su comienzo por las inquietudes de una antropóloga social, Elizabeth Wood, en el año de 1955, y ella se basó en la teoría social del intercambio. Esta teoría social del intercambio nos menciona que las personas tienen relaciones que les permiten dar y recibir.
Esto es intercambiar con cierto grado de reciprocidad y guardar. Constantemente estamos recibiendo, ¿verdad? Posteriormente fue hasta la década de los años 70 cuando se realizaron con mayor regularidad estudios y discusiones en torno a las redes sociales, y es en 1974 cuando uno de los autores nos dice que los seres humanos siempre estamos conectados por una compleja red de relaciones que tienen una existencia real. Si se dan cuenta, aquí ya lo que nos está diciendo el autor, que la red representa toda una estructura social en donde vamos a estar interconectados indudablemente por diferentes indicadores. ¿Cuáles van a ser estos? Y bueno, siguen las aportaciones de los autores, y en 1976 Cobb nos dice que la red social es una instancia mediadora por la que se proporcionan apoyo emocional, apoyo informacional y sentimental. Siguen los aportes teóricos, y en 1979 Walter y colaboradores nos dicen: las redes sociales son la serie de contactos personales a través de los cuales el individuo mantiene una identidad social. Ya nos estamos identificando. Se recibe apoyo emocional, apoyo material, servicios e información. De donde entonces vamos a ver que la red es un conjunto de contactos que se dan entre las personas con un parentesco o no. No necesariamente tiene que existir el parentesco, a través de los cuales mantienen una identidad social, nos identificamos como grupo. Recuerden ustedes que nosotros por naturaleza somos seres gregarios, ¿verdad? Necesitamos trabajar en colectividad. Si nosotros nos aislamos, pues indudablemente que vamos a presentar ya una patología. A través de la red se recibe apoyo emocional, apoyo mutuo en cuestión de servicios, información, y se desarrollan nuevas interacciones. Recuerden que que el ser humano no solamente necesita seguridad, necesita reconocimiento, sino necesita también aportar la búsqueda de nuevas cosas, nuevas inquietudes. Entonces la red nos da esa oportunidad. El apoyo aquí lo vamos a considerar como la presencia o ausencia relativa de recursos de ayuda que provienen de otras personas. Las necesidades que se atienden principalmente son de afiliación, de afecto, de pertenencia, ¿verdad? El sentir que formamos parte de ese grupo, eso nos da seguridad y aprobación. Y bueno, ¿qué vamos a entender por apoyo social? Pues esa disponibilidad de ayuda que proviene de otras personas, ya lo vimos, tengan o no parentesco. En esas transacciones interpersonales, esa relación recíproca que tenemos unos con otros y que implican sobre todo el expresar nuestro afecto de manera positiva, la afirmación, el respaldo de valores, de creencias y la provisión de ayuda y asistencia. Constantemente, si nos damos cuenta, las redes de apoyo siempre es como un flujo, precisamente por eso el tipo de nombre, ¿verdad? Va a ser ese tejido que constantemente va a estar unido y que va a estar creciendo. Entonces no necesitamos ahora sí que como grupo estarlo alimentando, estar siendo partícipes de ese tipo de tejido, y las redes van creciendo. Y bueno, vamos a ver cómo las redes se clasifican en redes de apoyo primarias o informales. ¿Qué vamos a entender por este tipo de redes? Las redes primarias son las redes que están conformadas por un conjunto de personas relacionadas entre sí por vínculos de familia, amistad, vecindad, trabajo, estudio, creencias, aficiones y habilidades. Si yo ahorita les pregunto, ¿ustedes pertenecen a una red primaria? ¿Sí? ¿Cuál es esa red primaria? La familia, ¿verdad? Como parte fundamental es nuestra familia. ¿A qué otro tipo de red pertenecemos?
De creencia, ¿como cuál? La religión, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Qué otro tipo de red? Trabajo. El trabajo, ¿verdad? ¿Perdón? El de amistad, ¿verdad? Muchas de las veces ahí, ¿qué es lo que desarrollamos con nuestros amigos? Pues nuestras principales habilidades, ¿verdad? Que tenemos, las aficiones. Si nosotros pertenecemos a un club, ¿estamos siendo parte de una red? Indudablemente que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, estas van a ser las redes más importantes, las redes primarias o informales. ¿Cuáles son las características de este tipo de red? Bueno, vamos a ver, que sus vínculos son más afectivos que funcionales y se basan principalmente en la reciprocidad mediata e inmediata, ¿verdad? A lo mejor en ese momento no lo tenemos, pero posteriormente volcamos nuestra ayuda, ¿verdad? Nosotros vemos, si nos situamos en nuestra familia, vamos a ver cuando uno de los miembros necesita ayuda y en ese momento no la tenemos, ¿qué es lo que hacemos? La buscamos, ¿verdad? Y no sabemos, muchas de las veces pasamos por encima de nuestras propias necesidades, pero empezamos a buscar ayuda para ese miembro que lo necesita. Y principalmente, ¿por qué? Por ese gran cariño y ese lazo emocional que nos une a él, ¿verdad? Aquí otra de las características de este tipo de red primaria son que los integrantes, no todos necesariamente tienen una educación profesional o especializada. No se necesita tener los grandes títulos ni las grandes formaciones para poder ayudar. Lo único que nos mueve es ese cariño y ese desbordamiento por el afecto que tenemos para ese ser nuestro que está en ese momento necesitando ayuda, ¿verdad? Y como lo dice aquí, el interés lo sustenta más que nada el afecto que se tiene por esa persona. ¿Qué pasa cuando, ya viéndolo desde el punto de vista tanatológico, fallece uno de los miembros del hogar? Y bueno, también muy importante, ¿verdad? Como se mencionaba anteriormente, dependiendo del lugar, el tipo de relación que se tenga va a ser más fuerte. ¿Qué pasa cuando en una familia fallece el padre o la madre? Se hunde la familia, ¿verdad? Se hunde la familia y entonces vamos a ver que empieza, si era una familia totalmente funcional, podemos atrevernos a decir que está cursando por ser una familia totalmente disfuncional, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo las redes nos van apoyando. Si estamos nosotros situados en ese tipo de red funcional o primaria, que es la familia, y muere el padre, y en ese momento, ¿quiénes son los más afectados? Los hijos. ¿Y qué pasa con la pareja? Y entonces vamos a ver, nosotros podemos observar cómo la familia empieza a funcionar de determinada manera y muchas de las veces se hacen cosas que son hasta cierto punto irrazonables, ¿verdad? Pero no falta por ahí quien de la familia tenga esa madurez emocional y empieza a ser el punto de contención para que esa familia vuelva a funcionar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ahí, la familia, los integrantes de la familia están ejerciendo un grado de contención muy amplio para que la familia vuelva a funcionar. Empezamos por llorar esa pérdida, ¿verdad? Ese duelo. Yo recuerdo mucho, y bueno, ahorita no quise incluso tocarlo, pero ahorita ya lo respiré, ya lo asimilé, pero recuerdo que en una ocasión pasamos por un duelo muy, muy, muy fuerte, que fue pues una muerte súbita. Uno de mis hermanos, mi hermano más pequeño, imagínense ustedes, vamos a jugar un poquito con la imaginación. Un chico de 24 años, de nueva cuenta, con toda la vida por delante, terminando la carrera, haciendo el servicio y teniendo un empleo. Y bueno, un chico con muchas ganas de vivir. Y era un jovencito que siempre andaba impecable, ¿verdad? No salía si no, su arreglo estaba al 100%, el pelo, la ropa que combinara y demás. Y sale en esa ocasión al trabajo y va por el centro.
Entonces, como él era muy dado a colgarse alhajas y ir